¿Por qué desaparecieron los cazacarros después de la Segunda Guerra Mundial? Definitivamente los cazacarros fueron de los blindados más influyentes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, durante este conflicto se produjeron más de 10.500 Stuka-3 entre todas sus variantes, que comparado a las 5.774 unidades producidas de su diseño hermano el Panzer III, vemos una abismal diferencia y nos dice la gran influencia que tuvieron estos vehículos en este conflicto, aunque realmente el Stuka-3 era un cañón de asalto, no un cazacarros, pero fue extensamente usado para este último fin por su aparente gran utilidad para esto. En sus primeros meses se dieron casos en donde pequeños grupos de Stuka-3 derrotaban a grandes grupos de blindados soviéticos casi sin sufrir bajas, porque si fueron incluso más producidos que los tanques y hasta a veces más efectivos, los cazacarros y cañones de asalto fueron desapareciendo casi hasta dejar de existir en la actualidad. ¿Acaso fue porque dejaron de ser efectivos o por otra razón más complicada? En este video obtendrás todas las respuestas a estas preguntas. Como todo en el mundo militar, el cazacarros surgió como respuesta a una necesidad, en este caso de ahorrar y abaratar costes. El primer cazacarros fue inventado por los alemanes a mediados de los años 30 como un intento para modernizar a los ya inefectivos para ese momento Panzer I, que fueron usados en la invasión de Polonia y Francia. Estos como armamento principal usaban dos ametralladoras MG-34. Para darles una utilidad superior a estos tanques se les montó un cañón anticarro Skodak de 4,7 centímetros que le dio el nombre de Panzerjäger I. Estos tuvieron muy buen desempeño en la batalla de Francia y continuaron por supuesto en África del Norte. El concepto de cazacarro fue muy bien recibido por el alto mando alemán, por supuesto considerando que estos blindados eran hechos a partir de los chasis de los Panzer I, que de cualquier manera iban a ser dados de baja por ser ya inefectivos. Blindados como el Marder II son ejemplos de cómo los alemanes intentaban reciclar de manera extensiva su equipamiento. Incluso estos Marder II fueron hechos con cañones soviéticos capturados. Los alemanes se dieron cuenta del potencial de estos blindados, puesto que tenían la capacidad de destruir tanques y eran absurdamente baratos de producir. De esta manera le daban una segunda vida a blindados que ya estaban por entrar en desuso, pero solo podrían producir estos vehículos de manera limitada porque obviamente no habían chasis de Panzer I infinitos o equipamiento militar capturado infinito, por lo que a finales de los años 30 decidieron enfocarse en un diseño experimental basado en el chasis del Panzer II, el Stuka-3, que al principio fue diseñado como un cañón de asalto para apoyar a la infantería contra posiciones fortificadas, que en 1940 vería sus primeros combates en el frente oriental contra la Unión Soviética, teniendo un aparente gran desempeño como cazacarros. A los Stuka-3 se les atribuye la derrota de más de 30.000 vehículos enemigos en total. Probablemente sea la cifra más grande de la historia. De hecho, algo muy curioso sobre los Stuka-3 es que a Finlandia se les cedieron 57 de estos, y en todo el conflicto contra la Unión Soviética, Finlandia solo perdió 8 Stuka-3. Estos grupos de Stuka-3 destruyeron a más de 87 vehículos blindados soviéticos, y la mayoría de estos 8 Stuka-3 destruidos fueron destruidos por la misma tripulación para que no fueran capturados. El alto mando alemán, al observar el excelente desempeño del Stuka-3, comparado por supuesto con su precio de producción, se decidió hacer versiones de cazacarros específicamente diseñadas para la labor, con la intención de hacer blindados más baratos y que pudieran enfrentarse a tanques enemigos efectivamente, surgiendo una serie completa de cazacarros como los Jagdpanzer, basados en los chasis del Panzer IV, y que de hecho fueron una petición directa del general Guderian. En el caso de Jagdpanther, el basamento del chasis fue del Panther, también en el Tiger, en el caso de los Jagdtiger, o incluso de tanques checoslovacos, como es el caso del Helser, hechos específicamente para equipar a los famosos batallones anticarro alemanes. Gracias a estos blindados, los alemanes pudieron resistir mucho más tiempo en el conflicto, ya que estos vehículos eran considerablemente más baratos de producir que los tanques al no tener una torreta móvil, además de aumentar considerablemente la fiabilidad de los mismos
y tener por supuesto un perfil más bajo que los tanques convencionales. Los soviéticos por supuesto no se quedarían atrás. Estos diseñaron a partir de los efectivos T-34 los Su-85 con cañones de 85 milímetros y los temibles Su-100 con cañones de 100 milímetros, además de los modelos Isu-122 e Isu-152, este último portando un monstruoso cañón de 152,4 milímetros y que compartían componentes con el tanque pesado IS-2. Definitivamente la doctrina soviética era más interesante, teniendo cazacarros con cañones realmente temibles, específicamente diseñados para la labor. Sin embargo, fueron significativamente menos producidos que los modelos alemanes, pero tuvieron un excelente desempeño de igual manera. Para el final del conflicto, en 1945, se habían producido más de 40.000 cazacarros entre todos los bandos en el conflicto, quedando obviamente muchísimos remanentes. La tecnología de los tanques había avanzado a pasos agigantados durante el conflicto gracias al esfuerzo bélico, y ya para los años 50 surgieron mejoras importantes en la suspensión de los tanques, el cañón y más sustancialmente en el blindaje, surgiendo modelos de tanques que eran abismalmente superiores a tanques de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo durante principios de la Guerra Fría de motores más potentes, mejores sistemas de suspensión y blindajes compuestos más ligeros permitió que un carro de combate de la posguerra tuviera la potencia de fuego de un tanque superpesado, la protección de un tanque pesado y la movilidad de un tanque ligero, teniendo el peso de un carro de combate medio de finales de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los ejércitos, al tener la tecnología, optaron por diseñar tanques que supieran todos los roles de los blindados de combate o gran parte de ellos, creando el concepto de tanque MBT o Main Battle Tank o carro principal de batalla, reduciendo la necesidad de tener un tipo de blindado para cada rol. En el caso de los cazacarros, estos desaparecieron ya que el tanque MBT suplió la necesidad de un blindado destructor de tanques, haciendo que este ya no fuera necesario. De hecho, los cazacarros no desaparecieron, solo se adaptaron a las nuevas necesidades. Después de los años 60, gracias a los avances armamentísticos relacionados a la mejora de los proyectiles y a la invención de los misiles guiados, cualquier blindado podía tener la capacidad de destruir tanques sin problemas, haciendo que la necesidad de tener un tipo específico de blindado destinado a destruir tanques se redujera también. Por ejemplo a esto tenemos muchos vehículos de transportes blindados de personal equipados con misiles antitanque, por ejemplo como los BGM-71 TOW. Sin embargo, a pesar de todo esto, aún así se siguieron produciendo algunos modelos de cazacarros por todo el mundo. Por ejemplo, tenemos el B-1 Centauro italiano con ruedas y cañón de 105 milímetros o los AMX-10 RC franceses que también tienen ruedas y un cañón de 105 milímetros. Y aunque los cazacarros como los recordamos desaparecieron, no cabe duda que son de los vehículos más enigmáticos y memorables de la historia militar y dejaron su huella en la historia.